Hola y bienvenidos. En esta presentación vamos a discutir cómo crear y escribir políticas para asegurar que su negocio de cuidado infantil funcione sin problemas. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies en representación del Departamento de Educación y Cuidado Infantil de Nuevo México, West y Growing Up New Mexico, y no pretende constituir asesoría legal, fiscal o financiera. El equipo de Civitas Strategies ha realizado esfuerzos razonables para recopilar, preparar y proporcionar esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye, una relación abogado-cliente ni ninguna otra relación de asesoramiento. Queda expresamente prohibida la reproducción de esta información. Solo se permiten usos no comerciales de esta obra. Disponer de un conjunto definido de normas para todos los aspectos de su negocio de cuidado infantil desempeña un papel importante en el establecimiento de un funcionamiento sin problemas. Sin embargo, redactar estas políticas y procedimientos puede resultar desalentador. Puede ser difícil saber por dónde empezar, sobre todo si se parte de cero. ¿Qué debe incluir? ¿Cuál es la mejor manera de redactar las políticas? En la conversación de hoy, trataremos cómo crear estas normas necesarias y ofreceremos sugerencias sobre el contenido a incluir, la mejor terminología a utilizar en un documento oficial y cómo redactar y dar formato a sus políticas y procedimientos. Las políticas y los procedimientos son guías que garantizan la seguridad, la organización y la estabilidad de todas las partes implicadas en su negocio. Es fundamental tener todas las políticas y procedimientos por escrito para que los empleados, las familias y usted mismo puedan consultarlos a fin de mantener la coherencia en las tareas y rutinas. Entre otras cosas, este documento debe exigir que todos los empleados reciban formación y un trato justo, que los horarios sean coherentes para los niños a su cargo y que usted esté preparado en caso de emergencia. Esencialmente, sus políticas y procedimientos deben servir de guía a la que todos pueden recurrir en caso de dudas sobre su negocio. Antes de empezar, determine qué información incluirán sus políticas y procedimientos. El primer paso es decidir y aclarar cómo será cada día para los niños a su cargo, cómo se administrarán las tareas importantes y cuáles serán las responsabilidades de su personal. Una vez que tenga esta información, es hora de crear sus políticas y procedimientos. También querrá incluir las normas estatales y legales, así como identificar las directrices necesarias para un funcionamiento eficaz. Veámoslas con más detalle. Es importante que investigue, conozca las normas y reglamentos que afectarán a sus operaciones y utilícelas como base de sus políticas y procedimientos. Por ejemplo, su estado puede exigir que todas las personas que trabajen con niños se sometan a una verificación de antecedentes. Este requisito formaría parte de su política de contratación. Además, es posible que el Departamento de Salud de su estado exija la vacunación de todos los niños que acuden a los centros de cuidado infantil. Esto formaría parte de su política de admisión. Compruebe los requisitos de su estado para las empresas de cuidado infantil, incluidas las normas de seguridad, las normas de nutrición y las cualificaciones del personal. Una vez que conozca los mandatos que debe cumplir como empresa de cuidado infantil, determine qué otras directrices específicas son necesarias. Puede que no existan requisitos legales en cuanto a los horarios y lugares para dejar y recoger a los niños, pero debe tener una política clara que dicte dónde y cuándo deben llevar y recoger a los niños las familias. Considere la posibilidad de incluir procedimientos relativos al horario diario, la rutina y el plan de estudios, la formación y la administración del personal, los protocolos de seguridad, las políticas de comunicación
y los procedimientos de emergencia, entre otros. Una vez que sepa qué información quiere incluir, es hora de empezar a redactar el documento. Al redactar sus políticas y procedimientos, lo mejor es utilizar una redacción sencilla para que el documento sea fácilmente comprensible. Absténgase de utilizar vocabulario complejo y referencias específicas del negocio para que cualquiera pueda entender sus políticas, aunque no esté muy implicado en su trabajo. Tanto sus empleados como las familias de los niños a los que cuida deben poder entender sus procedimientos sin problemas. Querrá encontrar un equilibrio entre compartir suficiente información específica y mantenerla breve y sencilla. Sea específico. Incluya tantos detalles como sea posible en sus procedimientos y especifique quién es responsable de cada paso, cuándo debe ocurrir, dónde y cómo debe hacerse. Por ejemplo, en lugar de escribir, después de la llegada de los niños, todos se reunirán para la hora del círculo. Utilice, después de la hora prevista de llegada a las 8 a.m., el maestro principal y los maestros asistentes reunirán a todos los alumnos en la alfombra del aula para comenzar la hora del círculo a las 8:15 a.m. La segunda frase es más específica y responde a todas las preguntas que un empleado pueda tener sobre la tarea. Un procedimiento detallado deja menos margen a las discrepancias y conduce a un lugar de trabajo coherente y organizado. Sea lo más conciso posible. Aunque debe ser lo más detallado posible en sus políticas, también debe ser conciso. Las frases largas con exceso de palabras pueden ser difíciles de entender. Como puede ver, la política de la izquierda es difícil de entender a primera vista, es confusa y difícil de seguir. Usted quiere que sus políticas sean digeribles para cualquiera que necesite leerlas. Para que el ejemplo de su política de enfermedad sea más fácil de entender, considere el siguiente ejemplo que se muestra a la derecha. Si su hijo muestra síntomas de enfermedad mientras está en el centro, le pedimos que lo recoja inmediatamente. Para salvaguardar la salud de todos, exigimos que los niños con síntomas contagiosos permanezcan en casa hasta que hayan pasado 24 horas sin síntomas y puedan participar plenamente. Esto garantiza un entorno sano para todos. Esta nueva política de enfermedad incluye todos los detalles necesarios y comunica los procedimientos requeridos de forma concisa y clara. Ejemplos de frases eficaces. Cuando redacte sus políticas y procedimientos, procure utilizar un lenguaje directo e indiscutible. Dado que sus políticas son obligatorias y no meras sugerencias, utilice palabras que lo comuniquen claramente. Una frase como debe deja menos lugar al debate que debería. Puede resultar difícil saber cómo redactar las frases al redactar sus políticas y procedimientos. En un documento oficial que se distribuirá y al que se hará referencia con frecuencia, querrá sonar profesional pero comprensible. Aquí se muestran algunos ejemplos de cómo reformular sus frases para que sean más eficaces, como cambiar la palabra debería por debe o utilizar la palabra hará en lugar de podrá. He aquí otros ejemplos de frases eficaces como a su llegada, los niños y en caso de emergencia, siga el plan de evacuación situado en. También puede ser útil consultar las políticas de otras empresas de cuidado infantil para ver ejemplos de lenguaje, formato y contenido. Una vez redactadas todas las políticas y procedimientos, es hora de organizar el documento. Cree secciones para los distintos tipos de procedimientos que vaya a incluir y organícelos por orden cronológico. Empiece por las políticas que, naturalmente, son las primeras en un día normal de trabajo, como la entrega, la rutina matutina o el registro de los empleados, y organice las tareas en el orden en que se producen a lo largo del día. Asegúrese también de añadir encabezados para cada sección, frases en negrita para resaltar la importancia y listas para facilitar la organización y la lectura. Algunos ejemplos de secciones son
funcionamiento diario, políticas de alimentación y comidas, políticas de comunicación, registros y documentación, inscripción y admisión, formación del personal, procedimientos de emergencia. Una vez completado el documento, organice las nuevas políticas y procedimientos en un manual para que sea fácilmente accesible. Añada un índice para que las secciones se puedan encontrar con claridad y conserve copias digitales e impresas de sus procedimientos. Añada también una introducción al documento. Explique por qué es necesario aprender y seguir todos los procedimientos establecidos. Destaque la importancia de la seguridad, la comunicación y la coherencia, y cómo sus políticas garantizan el buen funcionamiento. Asegúrese de establecer un calendario de revisiones periódicas para cambiar o añadir procedimientos según sea necesario, para garantizar que toda la información esté actualizada y que su documento siga siendo relevante a medida que crece su empresa. Ahora dispone de un documento fiable en el que se detallan las políticas y procedimientos de su empresa de cuidado infantil. Entregue una copia de estos procedimientos a los empleados y a las familias. Pídales que repasen el texto y anímeles a hacer preguntas. Sus políticas y procedimientos se convertirán en una parte clave del funcionamiento fluido y eficaz de su negocio de cuidado infantil. Visite www.crecernm.org para encontrar nuestra información de contacto, inscribirse en el programa de asesoramiento, acceder a los recursos para proveedores de Crecer Nuevo México, las herramientas recomendadas por el SSD para ayudarle a establecer su negocio y mucho más. Todos los recursos están disponibles en inglés y español.